de conocer en China en 1953, hace años, ¿no? Pocos años después del triunfo de la revolución, una fábrica textil que ocupaba cerca de 5.000 obreros, de propiedad de un burgués nacional asociado al gobierno chino. También conocimos el trato especial que se le dio al alcalde de Pekín, hombre de Chiang Kai-shek, a cambio de que entregase sin disparar un tiro el control de esa ciudad para salvar el patrimonio cultural de la misma. Ellos, el ejército chino, el ejército rojo, bombardeó todos los aeropuertos que tenía este ciudadano dentro de Pekín. Y le dijeron, ¿usted qué va a hacer ahora? No puede usar esto, no puede usar esto, no puede usar aquello. Había un aeropuerto que, sin embargo, no habían bombardeado. Pero miren qué casualidad del destino. La hija de este señor era la novia de un oficial que era un tapado del Partido Comunista de China, que les informó a tiempo, bombardearon ese aeropuerto y le dijeron, bueno señor, ahora no le queda más que rendirse. A cambio de eso le garantizamos, va a tener un chalet, va a vivir toda su vida cómodamente, sus hijos van a poder estudiar, ningún problema. Pero usted nos entrega a Pekín porque nosotros queremos conservar las riquezas históricas de esta ciudad. Yo creo que son ejemplos que muestran bien cómo hay que diferenciar a un burgués nacional de un burgués intermediario y a un hombre que en determinado momento, bueno, es así otro problema que vamos a ver ahora sobre los enemigos de la revolución. Porque Mao también explicó detalladamente la importancia en países como China y como la Argentina, disputados por varias potencias imperialistas, de explotar sus contradicciones. Ese fue el caso del Frente Único con Chiang Kai-shek. Ellos hicieron Frente Único con Chiang Kai-shek contra los japoneses. Zhou Enlai, ellos estaban en Henan, ahí estaban las tropas armadas del Ejército Rojo, pero Zhou Enlai viajó y se instaló en Chongqing, la capital china donde estaba Chiang Kai-shek, porque había un frente único, un acuerdo con Chiang Kai-shek en la lucha contra los japoneses. ¿Esto a qué se debió? Bueno, esto se debió a que en la lucha antijaponesa China era apoyada por yanquis ingleses. Hablando sobre burguesía nacional me había olvidado un detalle. Hemos tenido buenos amigos de nuestro partido, pertenecientes a esa burguesía. Incluso alguno fue asesinado por la dictadura biolo-fidelista. Es uno de los mártires de la lucha antidictatorial. Es decir, que podemos hablar con experiencia propia de estos temas. También de este otro tema de enemigos, amigos. En los escritos inéditos que editamos en 1945, Mao dice: debemos considerar las luchas entre los países imperialistas como acontecimientos importantes. Lenin y Stalin los consideraban como tales. Calificaban tales luchas como fuerza de reserva de la revolución. China también se benefició de esas luchas. En el tiempo en que dice Mao, en el tiempo en que organizaba sus bases de apoyo revolucionario. En el pasado existían en China contradicciones entre los diferentes grupos de la clase terrateniente y de los compradores, o sea, los intermediarios. Detrás de dichas contradicciones se disimulan las contradicciones entre diferentes países imperialistas. Durante el tiempo que hemos podido extraer, dice Mao, provecho de estas contradicciones en el plano del imperialismo, no debimos combatir directamente en un mismo periodo más que una parte de las fuerzas enemigas, y no todas esas fuerzas reunidas. Además, a menudo hemos podido encontrar tiempo para descansar y reagruparnos. Hay que tener en cuenta que cuando ellos luchaban, por ejemplo, contra Chiang Kai-shek, a veces junto a Chiang Kai-shek había señores de la guerra. Uno dice, bueno, señores de la guerra. Sí, pero un señor de la guerra de esos por ahí tenía un ejército de 400, 500.000 hombres. Entonces, si llegaban a un acuerdo, a cambio de alguna concesión, lógicamente, con esos señores de la guerra, podrían derrotar con mucha más facilidad al ejército de Chiang Kai-shek. En nuestro caso, durante la lucha antidictatorial, luego del 76, golpeamos juntos con yanquis, ingleses y el Vaticano, repito,
junto con los yanquis, ingleses y el Vaticano, cuando la dictadura hegemonizada por los prorrusos de Videla Viola preparaba la guerra contra Chile, por el caso del Beagle. Ustedes recuerdan, muchos deben recordar, y debe haber algunos que estuvieron en la misa en Plaza de Mayo en ese momento. Y en el 82 golpeamos junto con los prosoviéticos, cuando la guerra de Malvinas contra los yanquis y los ingleses. Es decir, que tenemos experiencia práctica nuestra de utilización de esas contradicciones. Claro, Mao también ha escrito otro folleto de lectura obligatoria que se llama Independencia y Autodeterminación en el Frente Único, que es de lectura imprescindible para todo comunista. Problemas de la independencia y autodecisión dentro del Frente Único se llama. Ni romper el Frente Único ni atarnos los pies y manos al Frente Único. Una política de unidad y resistencia a la vez. Esa es nuestra línea para el Frente Único en todos los terrenos. Otro tema es la importancia de ganar al campesinado pobre y medio como aliado de la Revolución Democrático Popular. La revolución en China fue desde el campo a la ciudad. La práctica de la revolución china, después de la derrota del 27, enseñó a Mao ese camino. Stalin no vio esto, pero Stalin sí vio la enorme importancia que tenía para el triunfo del proletariado chino la entrada del campesinado en la revolución. Stalin escribió en ese entonces: el frente antiimperialista en China será tanto más fuerte y poderoso mientras más rápida y completamente se haga entrar a la gente del campo chino a la revolución. Por el contrario, Trotsky escribió: la revolución agraria en China tiene un carácter tan antifeudal como antiburgués. Me parece, ¿está escuchando? Cosa que uno escucha acá. Porque el explotador más odiado en el campo es el campesino rico usurero. ¿Qué tal? El explotador más odiado en el campo es el campesino rico usurero. Como escribimos en el homenaje a 100 años del nacimiento de Mao Zedong, si los comunistas chinos le hubiesen hecho caso a Trotsky, hubieran terminado colgados por los propios campesinos y no hubieran triunfado jamás. Aquí en América Latina es posible que en determinado momento, en el siglo XX, la revolución también hubiese debido seguir en la mayoría de los países ese camino, del campo a la ciudad. La Internacional Comunista, por el contrario, marcó el camino de la ciudad al campo. Es necesario estudiar tanto la experiencia de la Revolución Mexicana, así como la de la Columna de Prestes en 1924, que terminó en Bolivia en febrero de 1927, después de atravesar combatiendo todo Brasil. Cuando se realiza el levantamiento en 1935 en Brasil, que se transformó en un putsch militar, porque se decía que era más fácil reclutar un oficial en el ejército que reclutar un obrero en la fábrica, así se decía, y algo de verdad había. Se dice que Arthur Ebert, el revolucionario alemán que fue enviado por la Internacional Comunista a Brasil y que enloqueció en la prisión por las horrendas torturas que sufrió, tuvo la idea de que en Brasil la revolución también iba del campo a la ciudad. Eso se dice. Con otras perspectivas y en otro momento histórico, esto fue visto por Fidel y los dirigentes de la revolución cubana. Porque en definitiva, ¿qué fueron el foco de Sierra Maestra, ampliado luego por el segundo frente en Oriente y los centros que instalaron Camilo Cienfuegos en Camagüey y en las villas, sino bases guerrilleras de composición fundamentalmente campesina? ¿No dijo el Che que ellos aprendieron allí de la combatividad y las posibilidades revolucionarias del campesinado? Dejemos de lado las especulaciones teóricas de los que transformaron luego esa experiencia en un modelo a seguir, como dijo Fidel, incluso en Berlín Occidental, dijo Fidel en una ocasión. Dejemos eso, porque el foco agreste, como se lo ha llegado a llamar, sin apoyo de las masas campesinas, podría sostenerse en la época sin apoyo de las masas campesinas. Es decir, como algunos pensaban, un grupo
de 30 o de 300 guerrilleros que combaten contra 3.000, 4.000 soldados, cosa que en su momento sucedió en la Sierra Maestra. ¿Podría ese foco sostenerse en época de los satélites que llegaron a fotografiar el horno vietnamita que el Che Guevara había construido en Bolivia? En épocas en que el rayo láser detecta la temperatura de un cuerpo en el bosque y diferencia a un animal de un ser humano. No son las condiciones de la lucha en la Sierra Maestra en ese entonces. Pero además, vuelvo a repetir, la lucha en la Sierra Maestra fue una lucha de campesinos, fue una base agraria. Y la llamada guerrilla urbana, que tanto sedujo en época de los Tupamaros, en los 70, tantos compañeros aquí en la Argentina. En ese esquema es posible que un grupo de 5 personas pueda desde ejecutar al presidente de la República o hacer cualquier atentado, pero luego está obligado a dispersarse en la ciudad, temeroso de los sonidos de cada coche que se estaciona frente a su casa o de cada vecino que lo mira serio cuando sale a la cuadra. Es decir, el tema de la llamada guerrilla urbana, que fracasó en Uruguay, también fracasó acá, requeriría más análisis. ¿Y qué condiciones? A lo mejor en condiciones de una invasión extranjera, etc. Bueno, nosotros, no es el objetivo nuestro estudiar a fondo la experiencia de la guerrilla cubana, pero sí preguntarnos, ¿qué hubiese sucedido si en la época del 30 y el 40, época de las grandes experiencias de los frentes populares antifascistas, que toda la atención se concentró allí, si hubiese realizado lo que planteó después Fidel Castro, que yo creo que era correcto, en su época era correcto, de unir a las luchas proletarias de San Pablo, Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, los grandes centros proletarios de Chile, con la lucha armada de la cordillera de los Andes, región de grandes concentraciones campesinas de originarios y criollos? Es una pregunta que hoy día queda para los historiadores. La cuestión del papel del campesinado en la Revolución Argentina ha ganado actualidad luego de la rebelión agraria del año 2008. No es raro que los trotskistas la califiquen de una lucha de los patrones del campo, como lo hizo Néstor Pitrola, diputado nacional del PO, el otro día en un programa en TV. Jamás los trotskistas podrán entender una lucha como la lucha agraria del 2008. Uno llega a sospechar, y ustedes disculpen la grosería, que la mayoría de ellos nunca vio cagar una vaca. Al igual que la señora presidenta Cristina, que habló en su momento del yuyito, refiriéndose a la soja, ese yuyito, cuando la 125. Sucede ahora que, dada la innegable adhesión de los fraccionistas de los que estábamos hablando, lo que llamamos cri-cri a gran parte de las opiniones trotskistas, como ya lo hicieron en su momento durante la lucha agraria, que estaban en el partido, adhieren a esa interpretación de la más grande movilización agraria en muchos años, una movilización de patrones del campo, como diría Pitrola. Una lucha que no lanzaron los terratenientes, sino los chacareros de la Federación Agraria Argentina, entre ellos muchos de nuestros militantes. En la Comisión Política del Partido discutimos esta concentración de Maciel, que es donde se lanzó la lucha agraria del 2008, que exigía la segmentación de las retenciones para favorecer a los pequeños y medianos productores agropecuarios. ¿Qué es lo que no comprenden de esta lucha? Primero, lo que ya se sabe desde la Grecia antigua, algo que se mantiene hasta hoy.
El productor agropecuario tiene tres enemigos eternos, desde Grecia, los terratenientes, los usureros y el Estado. Resultó que al intentar aplicar la resolución 125, aprovechando el precio extraordinariamente alto de las commodities, como la soja, presionados por la crisis internacional y los problemas de la balanza del pago, el gobierno puso retenciones a la soja que en ese momento superaban el 40% del valor del producto, afectando por igual a los terratenientes, campesinos ricos, medios y pobres, e incluso golpeando a una gran parte de los obreros rurales que trabajan en la siembra y la trilla de la soja, la mayoría de los cuales cobra porcentaje. Y fueron los rurales y los campesinos pobres los que alimentaron todas las noches los fogones en los piquetes, en los cortes de ruta, etc. Paralelamente el gobierno benefició a los grandes, mientras hacía esto, ¿no? Benefició a los grandes acopiadores de granos como Cargill, Bunge, Noble, etc. Los benefició con le permitió adelantar la facturación de la soja acumulada en los hilos, pagando la vieja retención, millones de dólares. En la lucha contra la 125, efectivamente, también se movilizaron los terratenientes de la sociedad rural, junto a quienes obtuvieron los piquetes, como decía antes, los obreros rurales, los campesinos pobres, medios y ricos. Como dijo Borges, no los unió el amor sino el espanto. No es que se unieron por amor, se unieron por espanto frente a un golpe que se le daba a todos. La rebelión agraria fue una lucha que estremeció a la Argentina y dejó invalorables enseñanzas para la revolución. Si se sacan de esas conclusiones correctas, en un día se hicieron 1000 cortes de ruta. Yo siempre cuento la anécdota de mi pueblo. Yo soy de un pequeño pueblo de Río Negro, donde hay fruticultura, no había ni soja ni nada por el estilo. Y entonces dicen en mi pueblo que el día que se hizo esa gran marcha, que se cortó, hubo 1000 piquetes, 1000 cortes de ruta, también salieron ellos. 140 coches dice que había, también dando vueltas. Y entonces los vecinos, muy envidiosos de Chuel, que siempre nos envidian a Luis Beltrán, dice que iban a haber 140 coches si no había 100 coches, no hay 100 coches en Beltrán. Pero yo doy el ejemplo para mostrar la magnitud que tuvo la lucha rural, que conmocionó a la Argentina y que nos enseñó un camino a tener en cuenta el día que en la Argentina querramos que triunfe la revolución, porque sin el apoyo campesino la revolución no va a triunfar en la Argentina, por más que se hacen los obreros de todas las grandes ciudades del país, y pese a que hoy día posiblemente estemos cerca del 80% de la población urbana en la Argentina. Bueno, hoy se discute si hay o no campesinos pobres en la Argentina. Muchos compañeros dicen, no hay más campesinos pobres. Claro, la extensión de la producción sojera a casi todo el país requiere expulsar del campo a miles de campesinos. Pero basta con mirar al Chaco o a Misiones para concluir que esto ha generado grandes luchas del campesinado pobre y medio, originarios y criollos. Asistimos a un impresionante proceso de concentración de la tierra, pero está claro que aún hay muchos campesinos pobres y medios. Sobre un total de aproximadamente 84.000 productores de soja y girasol, según datos de la ONCA del 2009, 1.680 cosechaban el 80% del total, 1.680. En promedios de extensión de siembra de 5.430 hectáreas. Y en la otra punta, 67.200 pequeños y medianos productores, según la misma fuente, habían cosechado en promedio 167 toneladas en el 2009, trabajando sobre un promedio de 60 hectáreas cada uno. Aquí cerca, en La Plata, de 1.200 quintas que habían en 1993, quedan solo 500.
Y existen 7.500 arrendatarios, a los que ahora llaman porcentajeros. Este proceso de concentración ha hecho también que de 17.000 productores agropecuarios en Misiones queden solo 7.000, pero quedan miles. Por eso ha sido un gran paso adelante de todo el movimiento popular argentino, la creación y el fortalecimiento de la Federación Nacional Campesina, que se ha creado sus filiales en muchas provincias. Para mejorar nuestro trabajo en el campo, como enseñó Mao, es necesario acampar entre las flores, es decir, bajarse del caballo, recorrer las zonas agrarias, mezclándose y conviviendo con su gente, e investigar en concreto, en cada lugar, los problemas de la masa campesina. Para eso nos ayudará mucho a estudiar los trabajos sobre este tema del camarada Mao Zedong, comenzando por el primer tomo de sus obras escogidas y su trabajo Investigación del Movimiento Campesino en Hunan, donde, dicho sea de paso, hay experiencias muy interesantes de lucha contra la droga, contra el opio en el campo chino en 1927, no cuando tomaron el poder, que liquidaron para siempre la droga de China. Va, para siempre, no sé ahora, capaz que el presidente de China se droga y no sé nada, pero estoy hablando mientras fue socialista, habían extinguido la droga de China.